Bien, ya estoy de nuevo aquí. Les anuncié que la filosofía de la unidad estaba en cierne. Bueno, pues ya está completamente publicada en papel, en tapa blanda y claro, en ebook, en online. Es un gusto para mí poder terminar con este trabajo porque me da una perspectiva especial, que espero que cuando ustedes lo lean suceda lo mismo. Y quiero compartirles pantalla para hacer algunas acotaciones al respecto. Yo creo que siempre es interesante las posibilidades que nos permite Amazon cuando podemos ver eh, parte de las páginas, el 10% de una muestra, donde hay la posibilidad de mostrar el agradecimiento que hacemos, por ejemplo, la dedicatoria a cada hombre, mujer, que sin importar su edad sueña con la vida como una oportunidad para encontrar la luz de esa verdad puesta bajo el velo de miles de historias y credos, que al revelarse puede llevarlo a un descubrimiento eficaz y válido. Esta es la dedicatoria que hago al principio y el epígrafe es muy interesante porque definitivamente de eso trata cerrar las puertas al pasado y avanzar. La imaginación a menudo nos llevará a mundos que nunca existieron, pero sin ella no iremos a ninguna parte. Esto lo dijo Carl Sagan en su libro Cosmos, que fue publicado en el año 1980. Más adelante, claro, está eh, aquí le pueden tocar y pueden irse al sitio. Claro, yo no voy a poder porque la muestra no nos permite ir tan lejos. La introducción. Y de la introducción, pues solamente les quiero leer una parte. Yo utilicé 2 párrafos para ponerlo como presentación. En medio de todo lo que sucede en el mundo están los emprendedores de la ciencia, personalidades con suficiente capacidad para captar la atención del planeta con sus logros, descubrimientos y apreciación de la inmensidad del cosmos y sus posibilidades, en el futuro de la humanidad como el hogar del ser humano y el sitio para la preservación de sus conocimientos y avances científicos. Vivimos tiempos que nos agobian por su marcada violencia en muchas regiones del planeta. Para cada asgardiano, el mundo es un espacio donde las cosas pueden ser diferentes. Somos soñadores. De hecho, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo reconocemos que gracias a los sueños es como podemos avanzar hacia un futuro que nos dé la razón y nos permita establecer estrategias y estructuras con el poder suficiente para mirar de otra manera el futuro de la humanidad. Y bueno, si analizamos la raíz etimológica del vocablo unidad, descubrimos lo siguiente. Esto ya no está, pero está en la lectura que ustedes pueden ir. Proviene dicho término del latín unitas, distinguiendo los elementos unus, interpretando uno o único, con raíz en el indoeuropeo hoy, no, por uno, y adoptando el sufijo dat, visible en el latín tas, para proporcionar cualidad. Por tanto, constituye lo que se puede dividir o separar. No se puede dividir ni separar la unidad, expresando todo aquello que es contrario a la pluralidad y al mismo tiempo la dimensión cohesionada de una realidad humana. Y parece ser que aquí nos quedamos, ¿sí? No. Por tanto, es importante inferir que todo esto, que siendo nuestro máximo lema, la unidad de la humanidad, tendremos que entender una serie de valoraciones que nos permitan construir en esta amplia gama de destrezas, diferencias, conceptos, credos, lengua, etnicidades y todo lo que suma la identidad de la humanidad al referir al término en su justa dimensión. El presente trabajo toma como pretexto y se cobija en la reflexión que nace de la serie Cerrar las puertas al pasado y avanzar, como ya lo he comentado en otras ocasiones.
Para cada uno de nosotros es de suma importancia analizar en qué medida seremos capaces de avanzar hacia el futuro en un mundo que nos remite de vuelta a los ciclos y costumbres que nos atan a la realidad que hemos construido y que impide en muchos sentidos el avance hacia nuevos paradigmas. Los filósofos ancestrales nos brindaron definiciones respecto al concepto de unidad. Por ejemplo, para Heráclito, el hecho de que las cosas cambien constantemente implica que dejan de ser lo que son y, debido a ello, no es posible hablar de la unidad de algo. El cambio permanente que afecta a un ser provoca un cambio en su identidad. Oponiéndose a esta visión, el filósofo Parmínides afirma que si todo se mueve o está sujeto al cambio de manera permanente, el conocimiento no es posible. En consecuencia, para Parménides existe la unidad en un doble sentido, la de cada uno de los seres y la del ser que engloba todas las unidades particulares. Estos conceptos son esperanzadores. Es un hecho, ha surgido Asgardia como una respuesta necesaria para el cambio de paradigmas que hasta ahora nos caracteriza, en donde respondemos de determinada forma ante determinadas acciones, donde la unidad de cada uno de los seres humanos responde a aquella que reúne a todas las particularidades, como lo señala Parménides. Además, al momento que las circunstancias dejan de ser lo que son, el cambio permanente provoca un cambio y el cambio en el concepto de unidad es favorable ante el nuevo concepto que intentamos expresar. En ello se comprende la concepción de Heráclito. Espero que este trabajo reúna conceptos y argumentos que abran la discusión y emprendan un camino hacia valorar la filosofía de la unidad que cada uno de nosotros como asgardianos queremos expresar y extender en el vasto universo. Y bien, aquí pueden ver eh, la la portada del libro en español me ha gustado mucho porque realmente son astronautas los que se están dando la mano, están observando de una forma muy dinámica los hilos que unen y conectan su realidad con la realidad que engloba a todos ellos. Y pues a mí me encanta la idea. Obvio, tuve que cambiar la portada para la versión en inglés, The Philosophy of Unity. No sabemos qué tanto vayan a cambiar los trajes espaciales. Ahorita podrían decir, no, es que esos son extraterrestres. Pero yo podría decir que tal vez en un futuro los trajes espaciales se conviertan en la segunda piel de un ser humano y vayan así, pegaditos al cuerpo. No lo sabemos. No sabemos qué dinámicas en un futuro vayan a crearse para que esto suceda. Y pues yo quisiera invitarles a leer esta obra y sobre todo tomar en consideración todo aquello que nos remita a los conceptos de unidad, porque precisamente en esa palabra se encuentra lo que históricamente nos hace humanos, el poder unirnos unos con otros para ayudarnos. Vemos en el pasado menos gente en el planeta, más esperanza en las cosas que se podían lograr, menos contaminación, menos contradicciones, menos violencia y probablemente ahora que somos muchos, 8.000 millones, algo así, nos cueste trabajo entender la dinámica de cómo crear una unidad cuando nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra cerrazón para entender al otro nos impone una regla en la cual es mejor cerrar las puertas y avanzar. Pero ¿de qué forma avanzar? Cuando dividimos, cuando no nos ponemos a meditar en la posibilidad
de a quién le cerramos la puerta. Claro que habrá momentos en la vida en que uno tienda a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque la violencia, las palabras, ultrajantes, eh, los modos rudos de algunas personas no van con todos. Y esto se impone en que uno decida mantenerse al margen. Y esto va a suceder siempre, ¿sí? Pero dentro de esos márgenes donde se crean círculos, también hay unidad, ¿sí? Y de alguna manera yo no concibo a la humanidad hermanada en su totalidad, sino creando una unidad que invite a crear puentes. Y esos puentes, bueno, los describo ahí en el libro y al mismo tiempo reconozco que mucha gente va a tener que aprender de sus errores. Algunos otros vamos a tener que recapacitar sobre las cosas que hemos hecho como humanidad e ir a la historia, remitirnos a ella y ver cómo hemos reaccionado ante los brotes de violencia en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Y al mismo tiempo, revalorar lo que los científicos han logrado a lo largo de ese camino para poder crear con sus inventos y sus descubrimientos una serie de nuevas perspectivas que nos dan una gran esperanza para ver el futuro de una manera diferente, ¿sí? Así que como humanos hay que reconocer que tenemos vísceras, pero esas vísceras requieren de ciertos alimentos para poder aprender a nutrirse. ¿Cómo lo haremos en el futuro? Nadie tiene al mago enfrente, el que predice el futuro y dice las cosas van a ser de esta manera, ¿no? Yo creo que eso es imposible, pero en la dinámica que se va creando hay un tejido y en ese tejido estamos todos los humanos y se ha de rasgar en algunos momentos y en otros va a crear una nueva forma de unidad. Espero que el libro despierte algunas interrogantes y, claro, críticas, ¿por qué no? Críticas constructivas también. Y ahí está, ya está en Amazon para que ustedes lo puedan leer en español o en inglés. Mi saludo, agradezco el que me acompañen en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.